Bien, bueno, vamos a hablar un poco de las proyecciones de los objetos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es la problemática que vamos a encontrar cuando nosotros tenemos un objeto en tres dimensiones, ¿sí? Un objeto en tres dimensiones, y lo tenemos que representar en el plano. Así como hicimos nosotros en la habitación, en la cual lo que teníamos dibujado en la planta, que sería el plano XY, ¿sí? Lo teníamos dibujado acá, lo podíamos dibujar, ¿sí? Y después dibujamos lo que teníamos sobre una pared, lo dibujábamos en el plano XZ, y después lo que hicimos fue representarlo todo en el plano, ¿sí? O sea, aplanamos esto y esto quedaba en planta y acá quedaba la vista o corte, ¿sí? Bueno, ahora vamos a darle una dimensión más y vamos a empezar a ver cómo son esas representaciones y cómo podemos dibujarlas para que aparezca en un formato similar al formato en 3D. Bien, esto que nosotros estamos viendo ahora, fíjense, ustedes lo están viendo en el plano, pero es una vista en 3D, ¿no es cierto? De un objeto en 3D. Vamos a tener que empezar a ver cómo estos elementos, los ejes, los planos, ¿sí? Este es el eje Z, este es el eje X, este es el plano XZ. Acá tenemos el eje X, el eje Y tenemos el plano XY. ¿Sí? Acá tenemos el eje Y, el eje Z y el plano YZ. Perdón. Bueno, nosotros queremos representar ahora este objeto en tres dimensiones, para lo cual vamos a tener que dibujar cada uno de sus lados, ¿sí? Vamos a dibujar el lado posterior, este lado lateral, y vamos a dibujar la planta, ¿sí? Que es lo que se representa sobre este plano. En realidad podríamos seguir dibujando más caras, ¿no? La que tendríamos sobre este plano, o sea, proyectáramos esto sobre este plano, tendríamos otra cara, y si lo proyectáramos sobre el plano que tenemos acá adelante, tendríamos otra cara más del objeto. Así como si representáramos sobre la parte superior, nos aparecería también la cara superior. Bueno, pero ahora vamos a ir viendo cómo es que nosotros vamos viendo esas proyecciones, ¿no? Yo voy a utilizar ahora una linterna para que veamos cómo este objeto yo lo puedo representar acá a través de su proyección lateral, ¿sí? Ahí tenemos la proyección lateral del objeto. Si yo pongo la luz del lado de adelante, me va a aparecer la proyección posterior del objeto. Miremos una cosa más. Si yo miro acá el objeto, ¿no? Con esta proyección lateral, aparecen unas líneas acá, ¿no? Estas líneas que me guían el objeto. Estas líneas que me guían el objeto, ¿sí? Me sirven como apoyo para poder dibujar, ¿sí? Esto que yo tengo acá. Bueno, así como yo puedo, a través de un objeto en 3D, representarlo en dos dimensiones, también podría, a través de los dibujos en dos dimensiones, replantear este objeto en 3D. Fijémonos, ¿ven? Yo podría, desde este dibujo, traer estas líneas hacia acá y dibujar este objeto. Con la proyección lateral, con la proyección posterior y la proyección en planta, puedo llegar a obtener el dibujo completo de este objeto en tres dimensiones. Bueno, para eso tenemos diferentes formas de representar estos planos, ¿m?
que como ustedes ven acá están en 3 dimensiones, pero ustedes lo están viendo en 2 dimensiones, lo están viendo en la pantalla de su computadora que tiene 2 dimensiones, ¿sí? Fíjense una cosa, si yo voy girando estos ejes, ustedes van a ver diferentes ángulos, ¿m? Diferentes ángulos entre estos ejes, que es la forma en la cual lo están viendo. Pero en la realidad estos ángulos son siempre de 90 grados. Lo que pasa es que desde el punto en el que nosotros lo estamos mirando, vemos una diferencia entre esos ángulos. Eso hizo que para trabajar, digamos, en forma normalizada, se opten por diferentes formas de ver estos 3 ejes, ¿sí? Una es la que nosotros llamamos representación caballera, que nosotros nos paramos de frente al objeto, ¿sí? Justo de frente al objeto, y vemos este ángulo 90 grados, ¿sí? Vemos 90 grados. Este sale como una diagonal a 45 grados. Si nosotros lo miramos acá, fíjense, acá yo tengo ese mismo dibujo en una hoja de papel, el mismo dibujo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Bien, pero este está en 2 dimensiones y ustedes acá lo están viendo en 3 dimensiones. Quiere decir que si yo pudiera representar lo que dibujo acá en estas 3 dimensiones, en este plano de 2 dimensiones, podría tener una visión más realista del objeto. Por eso se hacen estas proyecciones en 3, digamos, proyecciones que denominamos 3D, pero que en realidad están dibujadas en 2 dimensiones, ¿no? Esta sería una representación caballera. Ahora puedo tener otra representación que es la que denominamos axonométrica, que es la que surge cuando nosotros miramos al objeto, a los ejes de coordenadas justo hacia el centro, ¿sí? Cuando yo con la cámara miro exactamente al centro del eje de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Los 3 ángulos que yo tengo, este, inferior, este y este, los veo todos iguales. Esta representación es la que se denomina axonométrica. Y yo, si la dibujo, fíjense, acá la tengo dibujada en un plano 2D, estoy viendo exactamente lo mismo que veo en el plano de 3 dimensiones, ¿sí? Fíjense, estoy viendo los ejes exactamente igual. Bien, ¿qué es lo que hago yo? Si yo represento el objeto, que es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a representar en cada uno de los planos, después yo puedo abrir esto, ¿sí? Y mirarlo desde arriba, y es un plano como el que acabamos de dibujar. Lo que pasa es que en ese plano están todas las proyecciones del objeto. Vamos a hacer eso para que podamos dibujar este objeto y representarlo después en el plano. Bien, como les decía, ¿no? Nosotros vamos a ir representando ahora el objeto que está en 3 dimensiones, lo vamos a ir representando en cada uno de los planos. Primero lo que vamos a hacer es vamos a dibujar en planta el objeto y después lo vamos a representar sobre la proyección que tenemos sobre el plano YZ. Bien, para eso lo primero que hacemos es dibujamos el objeto en planta. Dibujamos el objeto en planta. Ahí tenemos dibujado el objeto en planta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a llevar estas líneas para ir representando el objeto en cada uno de los planos. Así como veíamos la sombra, ¿no?, que nos servía para apoyarnos sobre los laterales, ahora vamos a dibujar las líneas de apoyo que nos sirven para representar el objeto
sobre los planos lateral y posterior. El plano XZ sería el posterior y el YZ el lateral. ¿Vieron? Dibujé estas líneas que sería la misma proyección que teníamos con la sombra. Esto que está acá es la base del objeto, ¿sí? De esta goma. Ahora vamos a representar el objeto sobre este lateral. Bien. Primero sobre el posterior. Vamos a bajar esto así. Lo medimos la altura que tiene este objeto. Tiene 4,3 milímetros de largo. Bien, vamos a dibujarlo. 4,3 milímetros de alto, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. 4,3 milímetros de alto. Con mi escuadra. Bien, estas líneas, que son líneas del dibujo, yo las tengo que dibujar en espesores en mayor espesor, serían 0,5. Y esta línea que tengo acá, que son líneas de apoyo, serían en un menor espesor, 0,1 en el caso de las puntas que estuvimos viendo que íbamos a utilizar, ¿no? Lo estoy dibujando con lápiz. Bien, entonces tengo la planta y tengo una vista. Lo mismo voy a hacer ahora. Vamos a dibujar la otra vista, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá, esto había dibujado esta línea, yo puedo transportar esta línea, ¿sí? Esta línea que es la altura del objeto, dijimos que era 4,3, la vamos a volver a dibujar acá, 4,3, ¿sí? Acá vamos a transportar, vamos a prolongar estas líneas y me aparece la otra proyección del objeto, ¿sí? Si yo veo mi objeto, acá estaría la representación en planta, esta sería la posterior y acá tengo la representación lateral, ¿sí? Si yo ahora reconstruyo esto en 3 dimensiones, lo reconstruyo en 3 dimensiones, ven, tengo el dibujo del objeto en los dos planos, en los 3 planos, ¿no? En la planta y en los otros 2 planos. Bueno, ¿cuáles fueron las reglas que nosotros seguimos? Fíjense que, porque yo giro esto, a medida que voy girando, las líneas, que las veía digamos, paralelas a los ejes, siguen manteniéndose paralelas a los ejes, ¿no? Este eje es paralelo a estas líneas que están acá que me determinan la transversal. Y este eje es paralelo, este eje que tenemos acá, es paralelo a estas 2 líneas que tenemos acá, ¿sí? O sea que cuando yo construyo la proyección sobre el plano XY, trazo paralelas a el eje X. Y cuando trazo la proyección sobre el XZ, tomo paralelas sobre el eje Y, ¿sí? La altura está sobre el eje Z, es un plano paralelo al XY, ¿no? Que es la altura. La altura es la altura en Z. Yo la medí y la puse acá, ¿no? Es este plano que está acá. Bueno, esto mismo, si yo ahora lo represento en el plano, me aparece este dibujo, ¿no? Donde tengo acá la proyección en el plano XZ, el XY, y acá estaría en el YZ. ¿Qué pasa? Si yo lo quiero representar directamente sobre el plano, sobre este plano que tenemos acá,
Si yo lo quiero representar sobre este plano, tengo que transportar esta figura hasta esta medida, hasta acá. O sea, la distancia que tengo en este eje es el mismo que este eje. Fíjense, este es el eje Y, sigue siendo el eje Y, ¿no es cierto? Este es el eje Y, ¿no? Este es el eje Y. Si yo ahora pongo esto así, este sigue siendo el eje Y. Entonces, si yo quiero representar eso, lo que voy a tener que hacer es trabajar con un compás que va a ser el que me va a llevar la línea, la longitud, va a mantener la longitud y va a representar el giro que hice yo con la hoja. Fíjense, yo desde acá, este es el mismo eje, ¿sí? Es el mismo eje, está dibujado acá ahora. Lo voy a mover acá. ¿Sí? Transporté, fíjense, giré desde este punto con el compás y transporté esta medida hasta este punto que tenemos acá. La altura sigue siendo la misma, es la altura sobre el eje Z, ¿sí? Es esta altura que tenemos acá. Entonces, si yo prolongo la altura, y subo las líneas, tengo aquí la representación en planta. Puedo borrar esta, voy a borrar esta proyección, no la voy a usar. Tengo la representación en planta de este dibujo, en plano, perdón, de este dibujo. Acá tengo la goma, acá dibujé la parte posterior y acá está el lateral sobre el plano YZ. Si yo ahora lo vuelvo a armar a este plano YZ, lo voy a armar en 3D, lo veo de esta manera, ¿sí? Si lo viera en una axonométrica, lo estaría viendo así, justo sobre el eje. Y si lo viera en una proyección caballera, lo estaría viendo así, al objeto, ¿sí? Bueno, esto mismo es lo que nosotros vamos a hacer ahora, valiéndonos de esta percepción que tuvimos al hacerlo en 3D y poder representarlo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en estos ejes. Bien, vamos a tomar las medidas que teníamos acá. Primero vamos a medir la distancia que tenemos desde el eje X hasta el lugar donde iniciamos la base del dibujo. Tenemos 5,7 centímetros. Bien, como les decía, algo que les dije al principio, cuando tenemos la representación axonométrica, la ventaja que tiene que nosotros vemos las longitudes que vemos sobre los ejes, vemos todas las mismas longitudes en todos los ejes. Veamos eso, lo que estoy diciendo lo vamos a ver ahora representado en las tres dimensiones. Yo voy a marcar los centímetros, ¿sí? Lo mismo voy a hacer acá, voy a representar los centímetros. Y lo mismo en este otro eje que tenemos acá. Bien, cuando yo pongo los tres ejes, en una representación axonométrica, las longitudes que veo en cualquiera de los ejes, las voy a hacer un poquito más largas, las voy a ver iguales. Fíjense, lo voy a repetir ahora para que lo vean bien, ¿no? Bien.
si yo lo veo en una representación axonométrica, veo todas las longitudes, o sea, esta longitud de 1 centímetro la veo igual que esta de 1 centímetro acá, igual que esta de 1 centímetro acá. ¿Sí? Ahora, si yo pongo la representación caballera, o sea, tomo esta representación así, ¿qué pasa? Acá yo veo esta longitud, pero acá cuando estoy visualizando veo una longitud menor. ¿Sí? Veo como que estos centímetros de acá fueran más cortos que los centímetros de acá. Es por la forma en la que estoy viendo, ¿no? Los ángulos en los que estoy viendo. Por eso, ¿sí? Esto sería exactamente así. Ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero representar esto en una... Quiero representar en un eje axonométrico, voy a ver las mismas longitudes en todos los ejes, ¿sí? Voy a ver las mismas longitudes en todos los ejes. Bien. Bien. Yo estoy mirando esto que estoy mirando acá, estoy viendo en una axonométrica. Estamos viéndolo acá, ¿no? Estamos representando, bueno, vamos a ponerlo así para que quede igual. Acá, esto es lo que estoy viendo en esta proyección axonométrica, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Cuando yo pongo la representación caballera, que donde yo veo acá 90 grados, ¿no? Estos dos ejes, yo voy a ver esto en la misma longitud, como decíamos, ¿sí? Lo voy a ver en la misma longitud, igual la misma magnitud en el eje X y en el eje Z, pero en este eje que sale hacia donde estamos nosotros, las longitudes se van a ver exactamente a la mitad, ¿sí? Fíjense entonces lo que pasa cuando nosotros trabajamos de esta manera, ¿sí? Estamos viendo, perdón, esto vamos a... Este plano está así, ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo de esta manera, ¿sí? Estamos viendo estas longitudes, las estamos viendo más cortitas que estas, ¿ves? Fíjense que lo estamos viendo igual. Esto está en 3D y esto está en 2 dimensiones. Bueno, ¿qué es lo que hago yo ahora? Yo voy a dibujar estas proyecciones que dibujé acá y en planta las voy a dibujar sobre este plano, ¿no? Primero lo vamos a ver en axonométrica, ¿sí? Voy a dibujar las mismas, los mismos dibujos que hice acá, los voy a dibujar acá. Tomo las medidas y lo represento en este lugar.